En esta posición, Capablanca movió adelante su caballo, lo que parece casi inútil. ¿Cuál es la idea? ¿Quería apoyar su peón pasado? ¿Iba a restringir al rey enemigo? ¿O solo quería que su caballo se sintiera importante? ¿Qué opinas? Volveremos a esto, pero primero vayamos al inicio, porque en esta partida Capablanca demostró unas ideas clave del juego de finales y las iré señalando a medida que avanzamos. Capablanca está jugando aquí contra el vigente campeón cubano Corso y en el momento de este duelo Capablanca tenía solo 12 años, pero aún así ya había jugado ajedrez de calidad. Ambos bandos simplemente desarrollan sus piezas. Voy a pasar estas jugadas más rápido porque me interesa especialmente la fase de final, aunque el medio juego también es absolutamente hermoso. Las negras intentan atacar, Capablanca lo frena, F5, las negras siguen intentando expandirse en el flanco de rey, caballo 5 coloca el caballo Capablanca en casilla activa y también ataca al que está en H5. Entonces las negras lo retiran y ahora F4. Las blancas refuerzan el caballo y tras intercambio las negras saltan adelante una vez más, amenazando un tenedor. Por supuesto Capablanca lo ve y lo detiene. A propósito de esto, Capablanca fue de hecho uno de los mejores con el menor porcentaje de errores graves de la historia. Era extremadamente cuidadoso. Dama B6 añade un atacante más al peón D4, caballo F3, Capablanca reubica el caballo en una casilla mejor y protege el centro. Alfil D7, A3, esta vez Capablanca restringe al otro caballo negro para que no salte adelante rey H8 y H3. Expulsa al caballo de G4, dama F2, consolidando la posición, no está haciendo gran cosa. Ahora rey G2, fiel a su estilo Capablanca ni siquiera intenta inventar ningún plan brillante de medio juego. Simplemente mantiene todo muy bien consolidado, atado y a la vez como que espera que las negras debiliten más su posición y su rival hace justamente eso. Siguen atacando con agresividad en el flanco de rey G4, Capablanca bloquea el peón para que no avance más, caballo E7, las negras reorientan el otro caballo hacia el flanco de rey, pero Capa ataca este peón avanzado en G5, las negras lo defienden, sigue torre E1, otra jugada que simplemente incorpora su última pieza al juego, caballo G6, las negras siguen intentando crear amenazas en el flanco de rey, las blancas cambian en el centro, caballo F4, jaque, Capablanca retira a su rey y ahora, tras este intercambio, las blancas juegan C4, desafiando el centro negro, dama E6, las negras lo refuerzan y luego tras el cambio llega el momento de la verdad. Aquí ambos bandos tienen su ventaja de peones, las blancas tienen estos peones en el centro del tablero, pero están bloqueados y las negras están listas para jugar alfil E6 y bloquear estos peones para siempre. Por otro lado, las negras tienen estos peones que también están listos para avanzar y potencialmente atacar al rey blanco. Y en este momento crítico Capablanca juega E6, una pequeña y bonita combinación. Es un sacrificio de peón que las negras no pueden aceptar, porque si jugaran alfil por E6, lo cual no ocurrió en la partida, las blancas continuarían con torre por E6, otro sacrificio más, donde luego jugando D5 hay algo supremamente molesto para las negras, no pueden sacar su dama del ataque porque su rey se sonroja al extremo al darse cuenta de que en realidad hay un bello jaque descubierto. Las negras lo descubrieron y en su lugar contraatacaron con alfil B5 que va atacando tanto a la dama en D3 como a la torre en F1. Y en este momento tenso Capablanca dijo, ¿quieres mi dama? Tómala. Y simplemente la sacrificó, ya que eso les permite a las blancas jugar D5 y descubrir un jaque descubierto del alfil. Las negras no tienen más remedio que cubrir con la torre y luego sigue peón por F7. Y hay otra cosa muy interesante que estoy seguro que se cumple también en esta partida. Alguien como Kasparov, en este caso, se llevaría las manos a la cabeza. Calcularía durante 30 minutos o 40 minutos analizando y resolviendo todo hasta el mismísimo final. Y aunque sin duda Capablanca calculó algunas variantes antes de hacer este sacrificio, confiaba mucho más en su intuición. Era un tipo bastante relajado, que no era tan obsesivo con dedicarse por completo al ajedrez, estudiar todas las líneas de apertura o calcular variantes en extrema profundidad. Confiaba más en su intuición y en un conjunto de reglas simples que formuló para su propio juego posicional, y la verdad es que la mayoría de las veces le funcionaba de forma brillante, como en este caso donde vemos que hay un monstruo de alfil mirando desde B2, y aunque las negras están cubriendo a su rey por ahora, está clavada, sigue molestando mucho, el peón en F7 está muy avanzado, la torre no puede capturarlo por la misma clavada y las blancas tienen múltiples amenazas, pueden saltar adelante, capturar este peón, quizá llevar la torre adelante, etc. Por ejemplo, si las negras capturaran uno de estos peones, lo cual parece muy lógico que se podría hacer aquí, fallaría, pues desde este punto la dama ya no defiende más la casilla E8 y las blancas podrían penetrar con la torre y tras un intercambio de torres, ves que tendríamos jaque mate. Ahora bien, todo esto es muy bonito,
pero en realidad quiero llegar a la parte del final porque fue una verdadera obra maestra. Y si tú quieres conocer esos principios que Capablanca utilizaba para jugar durante la apertura y el medio juego, los explico en mi clase maestra gratuita, el enlace está abajo. Volvamos a la partida. El jugador de negras se dio cuenta de que debía mantener la dama aquí para evitar que la torre entrara en la octava fila, y además también se dio cuenta de que caballo por G5 era una amenaza seria porque la torre negra sigue clavada. Por lo tanto se jugó H6 para impedir que las blancas capturaran ese peón. Pero ahora el caballo se mueve en otra dirección, lo cual es una jugada realmente multifuncional. Ataca a la dama, protege el peón de B3 por si acaso y también amenaza con saltar a una de estas casillas para aumentar la presión sobre la torre en G7. Y aquí las negras se dieron cuenta de que están peor y decidieron devolver algo de material. Capturaron entonces en F1 porque eso les da tiempo al menos para deshacerse del activo peón en F7. Y ahora, tras un par de jugadas después de intercambiar en F5 con jaque descubierto, llegamos a la posición de la pregunta inicial. Aquí es donde Capablanca movió su caballo a E7, que probablemente no es la jugada que la mayoría de jugadores haría en esta posición, ¿cierto? Así que, ¿cuál es la idea? Si tú elegiste la segunda opción, restringir al rey del rival, muy bien, felicitaciones, esa era la opción correcta. Junto con el alfil, las blancas están haciendo muy buen trabajo restringiendo al rey negro en H7, y puedes notar que hay un cambio muy importante. En el medio juego intentas atacar y dar jaque mate al rey rival. En el final ya no buscas más alcanzar dicho objetivo, porque ahí tienes que cambiar el enfoque hacia restringir en cambio al rey, porque en el final el rey se convierte en una pieza de combate. Así lo que desearás hacer es activar tu rey, llevarlo cada vez más cerca al centro del tablero y hacer que participe en tus acciones. Y simultáneamente vas a querer hacer lo contrario con el rey del rival. Desearás aislarlo, cortarle el paso y no dejar que avance ni que participe en el juego. Muy bien, la partida continúa, las negras activan la torre y rey G2 para proteger esta casilla y evitar que las negras entren en la segunda fila. Las negras juegan H5 y ahora ¿qué haces con blancas? Bueno, ya hemos hablado de que en el final normalmente no vas a poder darle jaque mate al rey enemigo. Pero entonces, ¿qué debes hacer? El plan correcto es crear peones pasados y avanzarlos. Ese es el plan en los finales. Y Capablanca juega D6. Literalmente todo gira en torno a esa idea en los finales. Y si la entiendes, jugar finales se vuelve mucho más fácil. Las negras intentan hacer acá pues algo lo mismo con G4, intercambio, Capablanca juega alfil E5. Y he estudiado muchísimas partidas de Capablanca, de verdad uno de mis jugadores favoritos, y he notado que este es un patrón constante. Él sabía que independientemente del plan que quieras seguir, el criterio principal para que funcione es mantener tus piezas activas. Por eso, antes de apresurarse a ejecutar cualquier plan que tuviera, se aseguraba de que todas sus piezas estuvieran en sus mejores y más activas casillas. Las negras juegan rey H6 y, por cierto, también quiero comentar otra cosa que ustedes escriben en los comentarios de forma graciosa, como que nunca llegó a un final o arruinó la partida antes de que ocurra un final, cosas así. Capablanca de hecho dijo algo muy interesante y contraintuitivo. Él dijo que para mejorar tu juego en general tienes que estudiar los finales antes que cualquier otra cosa. Y fue lo que él mismo hizo. Se ve que su idea era totalmente diferente al enfoque de todo el mundo. Decía que debes estudiar finales porque la posición es simple, puedes notar los patrones y principios más importantes del ajedrez en una posición simple, ¿sí? Donde es evidente, y luego puedes trasladar eso a posiciones más complejas con más piezas en el tablero y podrás reconocer los mismos patrones. Eso es lo que él hizo aquí. Y es por eso que su juego siempre fue tan consistente, tan hermoso y tan simple todo a la vez. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Juegan las blancas y ya sabemos que en el final todo va a girar en torno a avanzar nuestros peones pasados. Y eso es exactamente lo que hace aquí. La negra juega en torre de 8 y espera un segundo. ¿Acaba de regalar su peón o es que hay alguna forma de salvarlo? ¿Ves algo? Bueno, aquí jugó caballo G8 que va dando jaque, pero esa no es la parte interesante. Lo interesante es, ¿no pueden las negras acaso capturar este caballo? Y eso nos lleva a la siguiente idea también interesante. En los finales las tácticas siguen funcionando, sí, pero giran en torno a la promoción y al ahogado, ya no al jaque mate. Aquí las negras están en una encrucijada. Si no capturan el caballo, este saltará aquí y va a proteger así al peón pasado en D7. Por lo tanto, las negras están obligadas a capturarlo. Pero ahora la torre ya no ataca a ese peón, lo que da tiempo a las blancas para preparar su avance. Por cierto, debería jugar alfil C7 o alfil F6. Ambas jugadas apoyan el mismo objetivo de avanzar el peón en la siguiente jugada, pero ¿cuál es la más fuerte?
Recuerda que hablamos de la idea de que en el final el rey se convierte en una pieza de combate y ambos bandos quieren centralizar su rey. Por esa razón, Capablanca jugó alfil F6 que persigue ambos objetivos al mismo tiempo. Apoya el avance del peón, pero también le corta el paso al rey negro en H6. Las negras jugaron rey G6 y ahora se corona y estamos en una posición donde las blancas tienen pieza de más en posición ganadora, pero aún así no es fácil, porque como sabemos, por experiencia, tener una pieza de más no siempre es suficiente y aún es fácil estropear la partida. Por eso es muy interesante ver cómo Capablanca convierte esta ventaja. Aquí las negras avanzaron el peón a B5 y que deberían jugar las blancas. Bueno, para responder a esa pregunta también podemos preguntarnos qué van a hacer las negras. Claramente están peor, tienen una pieza menos, pero aún así intentarán hacer algo. Y aquí está la regla. Si vas ganando, conserva los peones, si vas perdiendo, cámbialos. Esta es la regla de los finales y ¿por qué? Porque imagínate que se cambiaran todos los peones en esta posición, ¿qué pasará entonces? Terminaremos en tablas, material insuficiente para dar mate. Por lo tanto, las negras probablemente querrán llevar su rey hacia aquí, atacar estos peones y en el mejor de los casos capturarlos y así entonces lograrían al menos tablas. Entonces eso es lo que queremos evitar y Capablanca jugó rey F2. Quiere llevar su rey hacia el flanco de dama y sabe que este peón puede ser detenido fácilmente por su alfil, entonces no tiene que preocuparse por él. Pero las negras también están atentas, hacen lo mismo y de hecho están haciendo un buen trabajo, restringiendo al rey blanco y evitando que Capablanca avance fácilmente con su plan. Capablanca sigue avanzando, pero entonces G3. Las negras intentan aprovechar lo que tienen en el flanco de dama y alfil H4, por supuesto las blancas lo frenan. Y ahora tras A5 las negras siguen intentando al máximo impedir que las blancas avancen el rey y consigan progresar en algo. Capablanca juega B4 intentando abrirse paso, pero las blancas negras responden con rey E4 y ¿cómo jugarías aquí? Espero que no hayas dicho peón por A5 porque eso sería un gran error y por eso en realidad sigue siendo útil conocer algunas posiciones teóricas porque aquí el rey negro simplemente regresa y aunque las blancas aparentemente hacen grandes progresos, las negras llegan a tiempo para detener este peón pasado antes de que avance hasta la octava fila. Y entonces son tablas teóricas porque las blancas tienen el alfil de color incorrecto. Para ganar las blancas necesitan un alfil de casillas claras que pueda controlar la casilla clara A8. De lo contrario, no pueden progresar más. Cuando las blancas avanzan más, llegarían a esto, que es una posición teórica donde aunque las blancas tienen gran ventaja material, no hay forma de ganar porque si intentan avanzar más, eso solo lleva a tablas por ahogado. Capablanca lo sabía y en su lugar jugó alfil B6, rey D5 y estoy seguro de que estos dos jugadores confundieron bastante a los espectadores porque los espectadores pensarían, espera, ¿no ven que ese peón se puede capturar? Pero también hay que darle crédito al jugador de negras. Corso era el campeón cubano y un jugador fuerte. Aquí ve que las blancas no pueden capturar con el alfil porque entonces su peón coronaría fácilmente y ya sabemos que las blancas no quieren capturar tampoco, así porque eso lleva a tablas teóricas. Y es por eso que este peón en A5 sigue vivo. En su lugar las blancas retroceden con el alfil, rey D5 y las negras siguen haciendo todo lo posible para impedir que el rey blanco avance. Pero las blancas usan la técnica clásica de finales conocida como Suk-Swan para obligar al rey defensor a retroceder y es una de esas herramientas clásicas de verdad útiles que puedes usar. Ahora el rey no tiene forma de mantenerse ahí, las negras deben hacer una jugada que cede terreno al rey blanco y permite a las blancas avanzar más. Después de eso se usa el mismo truco otra vez llevando el rey a E5, controlando esta casilla y nuevamente debido al Suk-Swan el rey tiene que retroceder lo que permite a las blancas seguir avanzando. Y ahora de verdad vamos a alcanzar ese peón en B5 y capturarlo. Las negras juegan rey a6 y ¿cómo jugarías aquí con blancas? Esta vez espero que no hayas dicho rey c6 porque sería un error terrible que arruina todo el esfuerzo previo. Como ya hablamos antes, recuerda que en los finales las tácticas siguen ocurriendo, claro, pero giran en torno a peones pasados y al ahogado. Y aquí las negras tienen esta brillante idea de sacrificar su último peón llevando al alfil justo a G1 lo que conduce a tablas por ahogado. En la partida de Capablanca por supuesto lo vio. Quiso mover el alfil justo a G1, pero lamentablemente se le resbaló el ratón y perdió la partida. Está bien, es una broma, no tenía ratón en esa época. Él jugó rey C5 y ahora las negras están perdidas. Tienen que mover el rey a algún lado, ya no hay más trucos de ahogado y las blancas simplemente ganan la partida. Si quieres ver cómo ideas como esta encajan en un sistema práctico, busca mi clase maestra gratuita en la descripción. Y si quieres aprender las 5 reglas de Capablanca del juego posicional, mira este otro video.